Episodio 30. La resonancia Schumann, el latido de la Tierra. ¿Creen posible que la Tierra tenga una suerte de latido como cualquier otro ser vivo? ¿Y que este latido se encuentre en sincronía con los demás seres vivos? En 1952, Winfried Schumann publicó un artículo en el que describió un fenómeno de resonancia electromagnética entre el espacio en que se encuentra la superficie terrestre y la ionosfera. Schumann afirmó que esta resonancia se debía a la actividad eléctrica generada por todos los relámpagos del planeta. El día de hoy estas ondas se conocen como ondas Schumann. La resonancia es esencial para comprender la interacción entre los fenómenos eléctricos y magnéticos de la Tierra y la propagación de estas ondas en la atmósfera. La frecuencia establecida es de 7.83 Hz, conocida comúnmente como la frecuencia de Schumann. Hace unos años se demostró que las ondas de la resonancia Schumann vibran a una frecuencia de 7.83 Hz por segundo, cifra que coincide con las ondas cerebrales de los seres humanos. No obstante, a partir del 2015 se observó un aumento en esta frecuencia, rompiendo así el patrón que se había mantenido durante 100 años, y es que la frecuencia de 7.83 Hz coincidía con el plazo de 24 horas que nuestro planeta necesita para girar sobre su eje. Sin embargo, actualmente se sabe que la frecuencia se encuentra en 12 Hz, que se traduce en un total de 16 horas por día, lo que podría dar la sensación de que el tiempo pasa más rápido en nuestra percepción. En 1954, el Dr. Herbert König descubrió increíbles similitudes entre la resonancia Schumann y los diferentes estados de ondas cerebrales alfa, beta, gamma, teta y delta. Estos estados de ondas cerebrales ocurren de forma natural durante las actividades diarias, desde el sueño hasta el trabajo o la actividad del aprendizaje. Una investigación en 2016 confirmó las similitudes entre la resonancia Schumann y la actividad cerebral. Por otra parte, otra investigación demostró que la frecuencia de 8 Hz, recordemos que la frecuencia de Schumann es de 7.83, afecta la función cerebral y proporciona la sincronización necesaria para potenciar la inteligencia. Lo genial es que podemos acceder a esta afectación solamente escuchando música con la afinación correcta. Según investigaciones, al afinar a 432 Hz, esta se alinea con la frecuencia de la vibración electromagnética de la resonancia de Schumann. En otras palabras, 432 Hz resuenan en armonía con la vibración de 7.83 Hz que constituye la frecuencia de fondo para la naturaleza y que repercute desde los animales terrestres hasta las ballenas en el océano. Es por eso que a los 432 Hz a veces se llama la frecuencia de la naturaleza. Uno de los estudios más importantes sobre los 432 Hz fue realizado por investigadores italianos en 2020. El objetivo del estudio fue comparar los efectos de escuchar música a 440 Hz, que es la afinación estándar, y música a 432 Hz, sobre el sueño en pacientes con lesiones en médula espinal. La música afinada a 432 Hz tuvo un efecto significativo en la mejora de la calidad de sueño. Los pacientes también informaron una mejora en el estado de ánimo y el ejercicio, e incluso un aumento en el apetito. En 2019, dos investigadores, Calamasi y Pomponi, demostraron los efectos positivos de la frecuencia de 432 Hz en el cuerpo humano. 33 voluntarios participaron en un estudio a ciegas, intentando averiguar los efectos de escuchar música a 432 en el estado de ánimo, así como síntomas físicos como la repercusión en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Encontraron que afinar a 432 Hz ayudó a disminuir la frecuencia cardíaca y a conseguir niveles de presión arterial ligeramente más bajos. Además, los participantes del estudio también estaban de mejor humor después de escuchar música a 432 frente a escucharla a 440.
Otros estudios han demostrado que esta afinación natural es beneficiosa no solo para el bienestar emocional, sino también para la función cerebral. Un ensayo clínico controlado aleatorio de 2016 concluyó que la afinación a 432 Hz es una herramienta útil para reducir la ansiedad. Este estudio involucró a 100 sujetos tratados con endodoncia que se dividieron al azar en dos grupos. El primer grupo escuchó música, el segundo no. En el primer grupo, que escuchó música afinada a 432 Hz, se redujo significativamente los niveles de cortisol y se redujo la ansiedad antes de la extracción del diente. Por otra parte, los resultados de un estudio de 2021 sobre niños en cuidados intensivos también demuestran los efectos positivos de la musicoterapia en el cerebro y en las emociones. Sus investigadores determinaron que la música de 432 Hz reduce la ansiedad y mejora la relajación. Actualmente, el estándar de afinación musical se realiza en base a 440, y esto debido a que en 1896 la Sociedad Filarmónica de Londres decidió adoptar el estándar francés, pero erróneamente interpretó que la nota La en 435 Hz se refería a la frecuencia del instrumento a una temperatura de 500 grados centígrados, que a la temperatura normal de 20 grados centígrados se transforma en la nota La en 439 Hz, por la diferencia en la densidad del aire. Con el tiempo, por comodidad del cálculo, al ser 439 un número primo, se estandarizó en 440 Hz. En 1917, en los Estados Unidos, la nota La en 440 Hz era casi el tono patrón más extendido, mientras que en la mayoría de los países de Europa rondaba los 435 Hz, aunque había variaciones del mismo dependiendo de los países y las orquestas consideradas. En Inglaterra era La en 443.5 Hz, en Dinamarca era La en 439.5 Hz y en Holanda era La en 439.9 Hz. A principios de los 20, el desarrollo de la radiodifusión impulsó un creciente interés en encontrar un acuerdo internacional sobre la nota de afinación. En 1936, la American Standards Association recomendó que se utilizase esta frecuencia de 440 Hz. En 1939, el British Standard Institute, en su conferencia internacional, recomendó que la nota La central se afinara a 440 Hz en una temperatura de 20 grados centígrados. Según dicen los historiadores, esta reunión fue impulsada por técnicos alemanes especialmente, que se dedicaban a la radiodifusión, pero los franceses, la Orquesta Metropolitana de Nueva York y muchas orquestas prominentes alrededor del mundo continuaron afinando en un La en torno a los 435 Hz hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El comienzo de la guerra dejó en suspenso la decisión, y no se llegó a ningún acuerdo hasta que en el año 1955 se produjo una segunda reunión de la Comisión ISO, que también se llevó a cabo en Londres, y en la que se estableció el La en 440 Hz como un tono patrón de afinación universal. Un número que probablemente sea un punto medio entre la tendencia alcista del momento y los usos del siglo pasado, pero sospechosamente cerca de la afinación de la Sociedad Filarmónica. La pregunta ahora recae en si es realmente posible que la música pueda tener efectos sanadores y de alta conexión tan solo escuchándola con cierta vibración en su afinación. ¿Qué motiva que sintamos una mejoría en nuestra actitud cuando escuchamos música de esta manera? ¿Será que realmente nos conectamos con la naturaleza o es simple subjetividad? Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas. Regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify o en tu plataforma de transmisión favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.